Continuamos. Estamos aquí. El diagrama este es muy sencillo. Realmente solamente hay que ver de cuántas variables depende una función o la otra. Y se van desprendiendo las diferentes ramas. Del diagrama se obtiene también estas par de fórmulas que, como te digo, cuando en este caso se pide la derivada parcial de W con respecto de S, debes fijarte en las ramas que terminen en esta variable, S. Solamente hay dos. Todas las derivadas que aparezcan en una rama se van a multiplicar. Cuando ubicas una rama a otra, vas a sumar, ¿vale? Entonces, la primera rama sería WX por XS. Me voy a la segunda, WY por YS. Y no hay más, ahí termina. Lo mismo para WT. Te fijas en aquellas que terminan en T, sigues la rama hasta la función principal, multiplicas las derivadas que aparezcan en esta, brincas a la siguiente, las sumas, y listo. Ahora necesitamos calcular estas derivadas parciales. WX. Es muy fácil, para eso necesito copiar las funciones. En donde la W es 2XY. La X es S cuadrada más T cuadrada. Y la Y es S sobre T. ¿Vale? De la primera, puedo obtener las derivadas con respecto de W. ¿Vale? WX sería derivar parcialmente esta cosa. 2XY con respecto de X. ¿Cuánto vale? 2y. 2Y, correcto. También necesitamos WY. Es derivar parcialmente esta criatura con respecto de Y. Y te da 2x. 2X, correcto. Fíjense, ya tengo las dos derivadas X y Y. Ahora calculamos las de S y T. Necesitamos calcular la XS. La XS es derivar parcialmente esta criatura con respecto a S. ¿Cuánto te da? 2s. 2S. Y similarmente XT, ¿verdad? Es derivar parcialmente esto con respecto de T. Te da 2T. También necesitamos la YS. La YS es derivar parcialmente esta criatura. Aquí la S está como numerador. Por lo tanto, el T que está dividiendo sale como una constante dividiendo. Y deriva simplemente la S. Te queda 1 sobre T por 1, ¿verdad? Es decir, 1 sobre T. Y la YT sería derivar esta criatura con respecto de T. Derivas como un cociente, el de abajo derivado del de arriba, menos el de arriba derivado del de abajo, sobre el cuadrado del de abajo, cuentitas, te da menos S sobre T cuadrado. Bien, tienes todas las derivadas, las sustituimos donde corresponden. Entonces, para la WX, para la WS, voy a copiar las fórmulas porque están un poquito largas. La WX vale 2Y, la WY vale 2X. Sustituye. Quedaría 2Y por la XS. La XS dio 2S. Más WY dio 2X, no me recuerdo. Y la YS da 1 sobre T. Quita paréntesis, obtienes 2 por 2, 4, Y, S, más 2X por 1 sobre T,
2x sobre t. Listo. En la segunda, wx, esa te da 2y por xt, la xt te da 2t, más wy, que vale 2x, por la yt, que vale menos s sobre t cuadrado. Así. Bueno, hacemos los productos, quedaría 4yt menos 2xs sobre t cuadrado. Y estas de aquí serían tus fórmulas solicitadas. ¿Bien? Fíjate que estas fórmulas dependen de todas las variables, de x, de y, de s y de t. Todas ellas. Parece ser un poco complicado, ¿verdad? Pero es la forma más apropiada de calcular estas criaturas. La diferencia con el método de cavernícola es que aquí las derivadas dependen solamente de las variables, de los parámetros, dicho, de S y de T. Solamente de estos. ¿Vale? Si tú sustituyes en las derivadas, de aquí con regla de la cadena, sustituyes la Y y sustituyes la X por las fórmulas de aquí, X es S cuadrada más T cuadrada y es igual a S sobre T, deberías recuperar estas fórmulas del método académico. Deberían ser las mismas, exactamente las mismas. Bueno, ahí está. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Estas pueden servirme para razones de cambio. Razones de cambio. Aquí lo mismo. Una última sobre la de la cadena. Es algo muy sencillo. Este es de Stuart, un libro sencillo para niños de secundaria. Aquí solamente vamos a construir el diagrama, ¿vale? No voy a calcular las derivadas. Si hallar esas dos derivadas, ws y wt, en estos valores de los parámetros, s igual a 1 y t igual a 2pi, dada esta función w, es igual a esta criatura, donde x es igual a esto, la y es igual a lo otro y la z es igual a esto último. Bueno, aquí se está pidiendo calcular estas derivadas. Lo ideal es que primero realices, vamos a hacerlo por regla de la cadena, es decir, construir el diagrama. La función principal es la que va arriba, en este caso es W. Ahora lo voy a hacer horizontal, porque sí, W. La W debe tener tantas ramas como variables independientes tenga. ¿De cuántas variables depende W? De 3. De 3, que son X, Y y Z. Entonces habría que poner 1, 2, 3 ramas primarias. Bien. Ahora, la X, ¿cuántas ramas deben desprenderse? 2. 2, correcto. Una para S y una para T. Una para S, ahí es un poco más grande, y una para T. Estas son las ramas secundarias de X. La Y también depende de 2, S y T. Y la Z, en este caso, solamente depende de una. Por lo tanto, solamente tiene una rama secundaria. ¿Vale? Muy bien. Este sería mi diagrama. ¿Cuál sería la fórmula de WS? Para WS me debo fijar en las ramas que terminen en S, ¿verdad? Que es la variable. Solamente hay 2. Y debo seguir el caminito hasta la función principal.
Bien, antes de esto necesito poner las derivadas en cada una de las ramas. ¿Qué derivada debo poner aquí? En W con X. Si saben, no me quieren decir, a ver, ¿qué derivada va en? Pues es la derivada de W con respecto de X. Una derivada así, W con respecto de X. Pero nosotros le damos notación de índices, por lo tanto quedaría WX. ¿Qué derivada va aquí? Derivada de X con respecto a S. Correcto, así de fácil. X sub S. X sub T. Y sub S. Y sub T. ZT. WZ. W. ¿Qué más es? Ahora, calculamos, bueno, no vamos a calcular, solamente se va a plantear la fórmula asociada a esta fórmula de derivación. Con respecto de S, es esta de aquí, sigo el caminito, y con respecto de S, es esta de aquí. ¿Vale? ¿Cómo quedaría la fórmula de derivación? La rama superior sería WX por XS, sumada, porque voy a la siguiente rama, con WY por Y sub S. Listo. Ahora la otra, WT. Esta WT, me fijo en las ramas que tienen el T. Está esta y está esta. Son tres. Sigo el caminito hasta la función principal. Por lo tanto, van a ser tres términos en esta derivada. ¿Cuál sería el primero? W de X ¿Ah? XT más W de Y de T más W de T Z de T. ¿Verdad? Esas son mis fórmulas. En su tarea, que vale el 100%, hay un ejercicio parecido a estos. Y así, de fácil, es toda la tarea. ¿Sale? Bueno, habría que calcular esas derivadas. No lo voy a hacer. Está un poquito laborioso el proceso, pero no es difícil. Aquí yo creo que sí se complicaría con el método cavernícola, porque tienes varias variables. Tres variables en W, dos variables en X, en Y y una en Z. Te va a costar un poquito, ¿vale? Si lo haces con esa receta. Entonces aquí sí conviene un poco más el cálculo con regla de la cadena. ¿Alguna duda? No, profe. Y esto se puede extender todavía más y más y más, ¿vale? Y ya podemos tener diagramas como este. Este diagrama de aquí es una función principal U que depende de tres variables, X, Y y Z. Y a su vez, cada una de ellas depende de R, S y T. ¿Sí? Bueno, aquí la regla de la cadena para, por ejemplo, las derivadas UR, US y UT. Y observa que hay tres ramas que terminan en R, tres en S y tres en T. Por lo tanto, van a ser tres términos en la fórmula, en cada una de esas fórmulas. ¿Vale? Y a lo mejor la R y la S y la T dependen de otras variables más. O sea, no solamente son ramas secundarias, puede haber unas terciarias. Puede haber más y más y más ramas. La cosa se complica tanto como uno quiera. Bueno.
Está muy sencillo esto. Paso de largo. Vamos a ver un poquito de razones de cambio. Buscar la cosa. Razones. Buscando, ¿no? Sí. Se salvaron, ¿no está? Muy bien, estos libros. Bueno, no importa. Bien, ¿de qué van las razones de cambio? Lo que tú veías en cálculo diferencial, allá por la secundaria, primaria, en esos niveles, en razones de cambio era lo siguiente. Imaginemos aquí una pared y una superficie plana, que bien pueden ser los ejes coordenados X y Y. Y a lo mejor tendrías una escalera apoyada, ¿vale? Esta escalera de aquí. La que tú quieras. Supongamos que la escalera tiene una longitud L constante. Esta L es una constante. Y que de repente, es decir, como L es constante, no varía su longitud, no se comprime ni se alarga, ¿vale? Permanece fija. Y de la nada comienza a descender, a resbalar uno de sus extremos, en este caso el extremo superior. Imaginemos que esta criatura resbala hacia abajo con una razón de cambio de, como es hacia abajo, sería negativa, hacia abajo en la dirección vertical, negativa de a lo mejor 2 milímetros por segundo, ¿vale? La pregunta es, bueno, esa es la razón de cambio con la cual desciende esta. Y la razón de cambio con la que desliza el otro, podemos suponer que sea, como es una longitud constante, debe ser la misma, pero en este caso positiva, porque va hacia la derecha, 2 milímetros por segundo. Bien, así. La pregunta es, a lo mejor conforme va descendiendo, conforme va resbalando esta cosa, déjame borrar esto, conforme va descendiendo, la escalera va a formar una serie de figuras, ¿verdad? En este caso, triángulos. Y todos con la misma hipotenusa, ¿te das cuenta? Porque la hipotenusa no cambia, permanece constante. Y te pregunto, ¿con qué razón de cambio, o bien, cuál es la razón de cambio del área de ese triángulo con respecto del tiempo? ¿Qué triángulo es este? Conforme la cosa va descendiendo o va resbalando, el triángulo va cambiando. Como es un triángulo, encierra un área. Muy bien. ¿Cómo cambia esa área con respecto del tiempo? Esa es una razón de cambio.
Ese es un ejercicio. Eso lo debieron haber visto en diferencial. Otro. A lo mejor está descargando un material. Aquí tienes una polva, el cual está descargando arena, supongamos, un material que sea. Usualmente se acumula aquí. Bien. Podemos suponer que esta montañita es cónica. A lo mejor el material está descargándose a una razón de cambio de, no lo sé, 5 centímetros cúbicos por segundo. Me lo estoy inventando, ¿eh? Si se está descargando ese material en este múltiplo, la pregunta inmediata es, ¿con qué razón de cambio? ¿Cuál es la razón de cambio del volumen de este cono con respecto del tiempo? Si la cosa está creciendo, se está descargando material con esta razón. Bueno, aquí estos problemas eran muy sencillos. Eran problemas de una variable. La variable, en este caso, volumen. Por acá la variable área. Lo que se hacía era relacionar las variables aparentemente independientes. Por ejemplo, en el ejercicio de la escalera, tú tienes aquí una coordenada X que te localiza el extremo derecho de la escalera, una coordenada Y, el extremo superior. ¿Y cómo relacionas estos? Con Pitágoras, ¿verdad? Ya que X cuadrada más Y cuadrada es igual a L cuadrada, la cual es constante. Relacionas la variable X y Y con esta fórmula. Aquí se tienen igual un par de fórmulas, un par de variables. Una es la altura del cono, la otra es su diámetro o radio. ¿Cómo relacionas esto? Pues con la fórmula, el volumen de un cono es 1/3 del área de su base. El área de la base es pi por r al cuadrado porque es circular por la altura. De esta forma relacionas estas cosas, ¿sí? Bueno, pues en varias variables, lo que tú tienes es que a lo mejor en este tipo de ejercicios ya las variables X y Y de la escalera o la variable altura y diámetro del cono ya no son dependientes entre sí. Pueden ser funciones de a lo mejor de otra variable. Son problemas un poco más complicados, pero es la misma idea, razones de cambio. Supongamos lo siguiente. Imagina que como un metal, una aleación de algún de dos metales. No sé, se me ocurre que sea cobre y otro que sea aluminio, de alguna manera. Pongamos esto. Y tú calientas la cosa. Tú le pones aquí una fuente de calor. No se dibuja fuego. Ah, este es fuego. Okay. ¿Qué va a pasar con el material? Ustedes que son industriales, ¿qué creen que pase con el material, con esta aleación? ¿Se derrite como mantequilla o crece o decrece? Una deformación. Se deforma. ¿Se comprime o se alarga esta cosa? ¿En qué dirección se va? No se queda quieto, ¿verdad? Obviamente tampoco detectamos ese crecimiento porque es tan pequeño que nos cuesta verlo. ¿En serio? ¿Nada? Nada.
Bueno, esto es un poco más de termodinámica, pero ¿qué les es la intuición? A ustedes como industriales, pues sí, se deforma, obviamente. En este caso, la criatura tiende a crecer, tiende a alargarse. Pero como son diferentes materiales, la razón de cambio en la cual crece este y este son diferentes. Como es una barra de esta aleación, entonces la barra tiene a lo mejor un cierto volumen, ¿verdad? El volumen sería, en este caso, un producto de las dimensiones X y Z. X el largo, Y el ancho y Z el grosor, o como tú quieras. Me pregunto es, ¿cómo cambia el volumen con respecto del tiempo? ¿Cómo cambia esto? Para resolver esto, yo necesito saber con qué razón está incrementando cada una de sus dimensiones. ¿Con qué razón crece la dimensión de X, en Y y en Z? Con respecto a la temperatura, ¿no, profe? Y efectivamente la temperatura es lo que provoca esto. El incremento de la temperatura es lo que provoca esta deformación, que en general se llama elongación. Una deformación cuando es positiva significa que la cosa se está estirando. Una deformación negativa es que se está comprimiendo. Si no sabemos si se estira o se comprime, decimos elongación. Lo vamos a ver mucho en física el siguiente semestre, en ley de Hooke, resortes y cosas así. Interesantes. Entonces, para resolver esto, tú necesitas conocer cómo cambia la coordenada X, o en este caso la longitud con respecto del tiempo. ¿Cómo cambia esto? También, ¿cómo cambia la coordenada Y y cómo cambia la coordenada Z? Estas son razones de cambio para varias variables. Un poquito más complicado, ¿no? ¿Qué otro se me ocurre? Es que no sé dónde quedó. Déjame buscar en el ARSA, a ver si encuentro algo. Análisis de errores. Puede servir. Bueno, no lo encuentro. Otro ejemplo de esto es que un ejemplo un poco más realista. Una caída, un péndulo. Un péndulo, si conocen los péndulos, bueno, en física van a hacer una práctica con un péndulo para medir la gravedad del planeta que vive. Un péndulo es una cuerdita con una pelotita al final. Bueno, por gravedad, cuando tú pones el péndulo desalineado con la vertical, un ángulo teta, el que sea, y lo sueltas, la cosa comienza a oscilar, comienza a describir este movimiento. Es un movimiento armónico, así se le llama. Y va a llegar del otro extremo aproximadamente al mismo ángulo teta, ¿verdad? Pero ese ángulo va decreciendo con el tiempo debido a la fricción que hay con el aire. Bueno, este péndulo, este dispositivo tan sencillo, te sirve para medir la gravedad del planeta. Solamente necesitas conocer, en este caso, el tiempo que tarda en ir y regresar. A ese tiempo se le llama periodo.
Y resulta que la fórmula del periodo es tau igual a 2pi, la raíz cuadrada de la longitud del péndulo. La longitud es lo que mide la cuerda, dividido entre la gravedad. De esta fórmula tú puedes despejar al periodo, perdón, a la gravedad, que es lo que nos interesa. La gravedad, aquí sería igual a despeje mágico, 4 pi cuadrado L sobre el periodo al cuadrado. Así, de fácil, ¿sale? Bueno, resulta que en la Tierra, la cual es, si quieren plana, no importa, esto ya no me sorprende, si lo piensan así, la Tierra tiene pues diferentes regiones, ¿verdad?, sobre su superficie. Y en cada una de estas regiones tiene diferentes condiciones, tiene diferentes temperaturas, diferente clima, está a una distancia distinta, porque resulta que la Tierra no es totalmente esférica, es una elipse, es un óvalo. Y por lo tanto, los puntos que están sobre su superficie están a diferentes distancias con respecto del centro. Pero para cálculos más prácticos, más rápidos, suponemos muchas veces que es esférica y tiene un radio R. En los polos, que son estos puntos, la Tierra tiene una temperatura todavía mucho menor, ¿verdad?, que en los demás puntos sobre esta. Pues resulta que la temperatura afecta, en este caso, la longitud del péndulo. No es lo mismo que miras tú la gravedad del planeta en los polos que a lo mejor sobre el ecuador. No es lo mismo. ¿Por qué? Pues por la temperatura. La temperatura, entre más alta, lo que hace es tender a estirar los materiales. Y entre más pequeña, tienden a comprimirse. Bueno, esas son cosas de física de estado sólido, pero sucede. Entonces, una persona que mida la gravedad en los polos va a medir a lo mejor un 9.60 y algo, 65, supongamos. Y una persona que lo mida aquí sobre el ecuador, a lo mejor mide el típico valor de 9.81. Seguramente lo han escuchado por ahí. Esa diferencia se debe a la temperatura. La temperatura afecta la longitud del péndulo, la longitud L. Y como la fórmula depende de L, tú puedes tener medidas erróneas. A lo mejor la temperatura también puede medir o puede alterar, en este caso, el dispositivo con el cual estés midiendo el tiempo. Puede ser un reloj de pulsera, un celular, lo que sea, puede cambiar su funcionamiento. Por lo tanto, este T, que tú lo mides con algo, puede también tener un error. Entonces la pregunta es, si L y T tienen posibles incertidumbres, ¿cuál va a ser el error en la medición de la gravedad? ¿Cuál va a ser mi delta G? ¿Qué valor debo reportar yo? En física se deben reportar valores de ciertas cantidades como el que tú mediste más menos una incertidumbre. Esta incertidumbre tú la calculas a partir de la fórmula derivando parcialmente o bueno, aplicando diferenciales, pero debes aplicarlas bien. ¿Sabes? ¿Cómo aplicamos esto? Muy fácil. Vamos a hacerlo rápidamente. Las diferenciales son cambios pequeños en una variable y vamos a calcularlos. Primero con una función sencilla y ya luego lo vamos complicando. ¿Vale? Imagina que tú tienes la función y igual a x cuadrada. ¿Vale? X cuadrada, si tú la graficas, es una cosa así, es una parábola que abre hacia arriba y su vértice está en el origen de XY. Tú fijas un X, 1. Para X igual a 1 tú tienes un valor de Y, ¿verdad? En este caso, 1 al cuadrado, es decir, 1. ¿Qué pasa si tú das un pequeño incremento en X? A lo mejor caminas tantito a la derecha, te desplazas
0.1 unidades. La pregunta es, si tú te desplazas en X 0.1 unidades, ¿cuánto es el cambio en la variable Y? ¿Cuál es el cambio asociado en Y? En este caso, delta Y. ¿Cómo lo calculamos? Hay dos formas de hacerlo. Una es exactamente y la otra es con diferenciales, que es mucho más rápido. El valor exacto, delta Y, sería evaluar la función en el punto X más ese incremento, quitándole la función evaluada en el punto original. Es decir, f evaluada en 1.01 menos f de 1. Así. Ese es el valor exacto. El valor aproximado, que es mucho más fácil, es aplicando el concepto de diferencial. Resulta que el diferencial se aproxima bastante bien al incremento en la función. Incremento y diferencial no es lo mismo. Incremento, en este caso, es esta diferencia. Y un diferencial es un cambio infinitamente pequeño en una función. El diferencial de una función, tú lo calculas derivando la función y al final le agregas un delta X. Bueno, en este caso, un diferencial X, que en el caso de la parábola, este de X es aproximadamente 0.1 unidades, lo que tú te desplazaste. Entonces, calculemos este diferencial. El diferencial de Y sería la derivada de X cuadrada por el diferencial X, es decir, 2X diferencial. Sustituimos, quedaría 2. El X que aparece aquí es el X inicial. El X inicial era 1. Y el diferencial de X es el cambio que tú te moviste. 0.1. ¿Se acabó? Hacemos cuentitas y te da 0.2. Este es el cambio aproximado y bastante preciso en la parábola, ¿vale? Es decir, significa que lo que se sube este puntito en la nueva posición es de aproximadamente 0.2 unidades. Fíjate que fue muy sencillo, solamente con un diferencial, una derivada trivial. Claro, es una función sencilla. Para cosas un poco más delicadas, pues la derivada tiene que realizarse según cómo sea la función. Si es un producto, es un cociente, una potencia, regla de la cadena, entre otras derivadas. ¿Vale? Ahora, regresamos al problema de la gravedad. ¿Cómo calculas esto? Creo que en su tarea hay un ejercicio como este, muy interesante, ¿sí? Que se mide la gravedad en dos puntos diferentes de la Tierra, pero hay errores en los instrumentos. Se pregunta la incertidumbre de la gravedad. Ok, entonces, aquí tienes una función de dos variables. La fórmula de la gravedad es 4pi cuadrado, la longitud, sobre el periodo elevado al cuadrado. Esta es una función que depende tanto de L como de T, que es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar el péndulo, ¿vale? Calcular la incertidumbre delta G es equivalente a calcular el diferencial de G, de acuerdo a lo que vimos aquí arriba, ¿vale? Es casi lo mismo. ¿Y cómo calculas esto? Esto sería diferenciar, no derivar, diferenciar esta expresión. Así. Déjenme generar la última de ella y lo terminamos. No se vayan.